este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, tengo la suerte de estar con vosotros aquí hoy no para contaros 4 o 5 cosas, que os las contaré, sino sobre todo para ayudaros, para hacer yo y ayudaros también a vosotros a que en este ratito que estamos aquí hagamos un poco de oración. Y el ambiente, el sitio donde estamos, como lo conocéis muy bien, mejor que yo, pues nos ayuda a ello. Fundamentalmente porque estamos en la presencia del Señor, aquí en el Sagrario, y nos está escuchando. Nos está escuchando. Voy a deciros yo cosas, pero fundamentalmente lo que el Señor quiere, lo importante es que vosotros habléis con Él interiormente. Y dirijáis vuestra oración a Jesús, es decir, habléis con el Señor, porque para eso estamos aquí, para hacer un poco de oración. Entonces yo os quiero contar, para hacer este rato de oración, algo que seguramente os sonará. Lo narra San Juan, en el capítulo concretamente 3 de su Evangelio. Y habla de un tal Nicodemo. ¿Os suena? Ese personaje del Evangelio se llama Nicodemo. No era uno de los apóstoles, no estaba entre los 12 apóstoles, pero era un hombre que quería mucho al Señor. Tenía una amistad con Jesús. Tal es la amistad que, siendo uno de los principales del Sanedrín, que era la especie de los principales de los judíos, de alguna manera era un seguidor de Jesús. Así como los demás atacaban a Jesús y le perseguían, incluso le dan muerte después, este defendió al Señor, Nicodemo. Hay 2 personajes que son interesantes en el Evangelio, este y otro más, que hacen algo que nadie más que ellos ha hecho en la historia. Nicodemo y un tal José, que era nacido en Arimatea. Fueron los 2 que cuando Jesús estaba en la cruz ya había muerto, desclavaron el cuerpo de Jesús y lo bajaron. Le pidieron el cuerpo a Pilato porque el cuerpo pertenecía al Estado, por así decirlo. El cuerpo era un condenado, el Señor, en la ley judía, en la ley romana, perdón, y entonces el cuerpo pertenecía al Estado y ellos se lo piden a Pilato. Pilato era el gobernador y les da el cuerpo para poder enterrarlo. Y entonces ellos lo asumen, se lo hacen suyo y lo llevan a un sepulcro. Si no, ¿sabéis qué hubiese pasado con el Señor? Que el cuerpo del Señor lo hubiesen tirado a una fosa común, con más muertos. Porque nadie lo reclamaba. Evidentemente lo reclamaron. José de Arimatea y Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre importante y siempre actuaba con buena fe. Pero tenía un pequeño defecto, por así decirlo. Tenía miedo. Miedo a que le denunciaran los demás judíos, los demás del Sanedrín. Y entonces iba a ver a Jesús de noche, cuando nadie le veía. Tenía respetos humanos. Es decir, le costaba que le reconocieran como un seguidor de Jesús. Y por eso, cuando nadie le veía, de noche, se acercaba donde estaba Jesús con sus discípulos y tenía largas parrafadas con el Señor. Hablaban de muchas cosas. Y en esas conversaciones Nicodemo va conociendo a Jesús. De alguna manera, Nicodemo le enseñó a hacer oración. Él se dedica, está con el Señor y está hablando con Él y entonces le va contando cosas, le cuenta su vida, le abre el corazón, sus dificultades, las cosas que le pasan, lo que tú puedes hacer en la oración también, que hacemos ahora. Las cosas que le suceden, las luchas, y entonces, pues claro, en el fondo, Nicodemo responde a cualquier personaje de hoy que desea conocer al Señor y de alguna manera también preguntarle algo que a él le inquieta. Le inquieta y de alguna manera le pone nervioso. Es decir, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Seguramente si yo te lo pregunto tú me responderías perfectamente, pero estoy seguro que mucha gente de tu edad le preguntas quién es Jesús y no tienen ni idea. Te pueden decir cosas variadas,
pero no llegan al cogollo. Claro, pero a Nicodemo, que él ve a Jesús, que está, no como nosotros, que le vemos en el sagrario, que le vemos en el corazón, él lo ve físicamente y pregunta, ¿quién eres? Fijaros que a los mismos apóstoles les sorprende Jesús, o sea, porque acordaos de aquella escena cuando Jesús estaban los apóstoles en medio de una tormenta en la barca, en el lago que tenía bastantes tormentas, y Jesús aparece andando sobre las aguas. Claro, se quedan alucinados. Entonces ya pasa aquella escena que Pedro sale, empieza a andar, tiene miedo, se hunde, Jesús lo coge, hombre de poca fe, sube a la barca. Y Jesús se pone en la barca y dice, calma al mar. Y el mar se calma. Es que es Dios, claro. Entonces, claro, se quedan tan impresionados los apóstoles que se preguntan, ¿quién es este que puede hacer calmar el mar y las tormentas? ¿O quién es este que resucita a un muerto? ¿Quién es este que cura a un enfermo, que da la vista a un ciego? ¿Quién es? Y al mismo tiempo come con nosotros, camina con nosotros, hablamos con él, le contamos nuestras cosas. Es un amigo. Pero un amigo que para ellos van reconociendo poco a poco, lo reconocen después ya más adelante, que es Dios. No es solamente un amigo, un colega, sino que es alguien al que podemos acudir porque es todopoderoso, porque es Dios. Bueno, pues Nicodemo, como te digo, tiene esa inquietud de conocer algo más, de saber quién es. Y en el fondo, ¿sabéis por qué los apóstoles después van haciendo lo que hacen y van tratando a tanta gente y van evangelizando? Ellos no se proponen un plan, no dicen, vamos a empezar primero que San Pablo vaya a tales ciudades y luego tal, y luego vamos a Grecia y después llegaremos hasta Roma y después a España. No, ellos van haciendo según el Espíritu les va diciendo. A muchos de ellos van muriendo por el camino. Santiago, después Pedro, Andrés, y se van repartiendo por el mundo entero, el mundo conocido entonces, claro. No tienen un plan, van haciendo. ¿Y qué hacen? Haciendo lo que tienen que hacer, lo que Dios les va diciendo. Viajan, hablan con la gente, tienen amigos, y después hablan y mucha gente se convierte. Y van haciendo así Bueno, pero todos, ¿qué van ellos haciendo? En el fondo van hablando de lo que han vivido. Fijaros, en el fondo, cuando se hablan de apostolado, por ejemplo, de que vuestros amigos también se acercan a Dios, de que también habláis a vuestros amigos de Dios. En el fondo no se trata de hacer un plan, ni se trata de que hagáis, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? No. En el fondo es que habláis de lo que vivís. La mejor manera de hacer apostolado es vuestro ejemplo. De coherencia, de buenos cristianos, de buenos amigos, de buenos estudiantes, de buenos hijos, vuestro ejemplo. Y ese ejemplo atrae a los demás. Los apóstoles daban ejemplo. Tenían errores también, y pecados. No eran perfectos. Son santos en el cielo. En la tierra no hay santos, En la tierra estamos muchos hombres y mujeres que luchamos por ser santos, que queremos ser santos, pero santos en el cielo. En el cielo. Estamos luchando. Los apóstoles también tenían defectos. Pedro negó al Señor 3 veces, ¿os acordáis? Negó al Señor. Pablo persiguió a Jesús hasta que se convierte. También tuvieron defectos. Bueno, pues ellos van hablando de lo que viven. El apostolado es hablar de lo que vivimos en el fondo, nada más, ¿no? Claro, Nicodemo se pregunta esto, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Es el Mesías? ¿Por qué hace milagros? ¿Son verdad sus palabras? Es más, ¿qué es la verdad? ¿Tú te has preguntado alguna vez? Quizás sea una pregunta poco filosófica, difícil, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Sabéis quién se la preguntó? En un momento además dramático. Pilato. Pilato está juzgando al Señor en el juicio antes de la muerte de Jesús en la cruz. Y tiene una conversación con el Señor. El Señor estaba, imaginaos la escena. La escena, Jesús está, lo acaban de flagelar, coronado de espinas, lleno de llagas, de heridas, medio muerto, pero todavía con esa fortaleza de Dios de pie. En ese momento Pilato tiene una conversación con él. Claro, Pilato se queda impresionado a ver al Señor y ver la fortaleza del Señor y el señorío, ¿no? Y entonces tiene un diálogo con él que Pilato, de fondo, estaba inquieto.
pero tenía miedo, era un cobarde. Por eso entrega al Señor. Y entonces le pregunta, hace una conversación donde Pilato se pregunta un momento, ¿y qué es la verdad? ¿Sabéis qué le pasa a Pilato? Que la tenía delante y no se dio cuenta. Porque era Cristo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú tienes al Señor delante siempre. Tu corazón en gracia, cuando te has confesado, cuando vas a misa, cuando rezas, lo tienes delante siempre. ¿Qué es la verdad? No me refiero a una verdad no una verdad en concreto, sino a la verdad en general. La búsqueda de la verdad. Hay un santo que os recomiendo leer alguna vez su biografía, ya más adelante, que es San Agustín, que pasó años buscando la verdad. Hizo de todo, ¿eh? Sí que era pecador. Hizo de todo. Hasta que descubre la verdad. Y la descubre porque Dios, de alguna manera, se lo hace ver, ¿no? No soy yo, ¿eh? Yo creo que no soy yo. No soy yo, ¿no? La descubre. Bueno, pues pensad esto, ¿no? La búsqueda de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fijaros lo que decía el Papa, concretamente Juan Pablo II, hace años a un grupo de jóvenes. Les decía, os repito a vosotros también lo que dije a los jóvenes en París. Jesús no es para nosotros solamente un hermano, un amigo, un hombre de Dios. En él reconocemos al Hijo único de Dios, que es una sola cosa con el Padre y que el Padre ha dado al mundo. Dejad que Cristo sea para vosotros el camino, la verdad y la vida. Dejad que ocupe vuestra vida para alcanzar con él todas sus dimensiones, para que todas vuestras relaciones, actividades, sentimientos, pensamientos estén integrados en él, que por así decirlo sean cristificados, es decir, que seáis de Cristo. Por tanto, que busquéis la santidad. Mira, hace ya bastantes años, yo estaba recién ordenado sacerdote y me tocó ir, yo vivía en otro sitio, vivía cerca de Zaragoza, por aquella zona, y me tocó ir con un grupo de gente como vosotros a Santiago de Compostela, porque iba el Papa Juan Pablo II. Ya murió hace unos años, es muy pequeño cuando murió, luego le sucedió Benedicto XVI y luego Papa Francisco. Bien, murió en el 2005. Vivió como siendo Papa desde el año 1978 hasta el 2005, 27 años. Y estábamos en un sitio que igual si habéis hecho el camino de Santiago lo conocéis, que es el Monte del Gozo. Allí justo antes, el último tramo antes de llegar a Santiago, ¿verdad? Desde donde arriba se ve las torres de la catedral. Aquello estaba construyendo todavía, ahora hay unos albergues y tal, pero aquello no había nada, era todo tierra. Y allí pusieron un estrado donde estaba el Papa. Y estábamos como 500.000 de personas, entre chicos y chicas jóvenes. Yo fui con un grupo de chavales como vosotros, y ahí pasamos una noche dantesca, tremenda. De frío, de todo, vamos, de barro, de todo. Bueno, pero da igual, eso estaba dentro del programa y lo pasamos bien, ¿no? Pero a mí me impresionó muchísimo una cosa que pasó. Una frase del Papa. Había una vigilia, es decir, un rato de oración con el Papa, dirigido por el Papa la tarde, la noche del sábado, y luego ya intentamos dormir, bueno, no dormimos, pasó de todo, pero en fin, esas noches también que son preciosas, de mucha gente conocida, de gente que vas, que cantas, que comes, que duermes, que conoces mucha gente, bueno, impresionante. Y entonces estábamos en esa vigilia, hubo una serie de presentaciones, una serie de cosas, de testimonios, y al final el Papa nos dijo unas cosas. En un momento dado, el Papa se paró, nos miró profundamente, yo estaba en primera fila, porque por cura me había colado entre los curas que había más allí, nos miró profundamente y nos dijo algo que a mí me sonó en el corazón y que después lo repitió más veces. Pasar, pero poneros al final, para no... Y entonces nos miró el Papa. La mirada del Papa era impresionante, Ojo, yo tengo la suerte, en mi caso, el Señor me concedió ese don que me ordenó sacerdote el Papa Juan Pablo II. Y cuando me ordenó sacerdote el Papa, como a todos los que se ordenaron conmigo, que éramos muchos, el Papa nos puso las manos encima de la cabeza, como hace con los sacerdotes, en el momento de la oración, y lo tenemos como a unos centímetros. Y notabas la cara de un santo, como después
Así fue. Pues el Papa nos separó en aquel momento, aquella noche del Monte del Gozo, se paró, miró a toda aquella multitud, estábamos ahí delante, escuchándole como embobados, y nos dijo: queridos jóvenes, no tengáis miedo a ser santos. Se hizo un silencio. Repitió: no tengáis miedo a ser santos. Y como seguía el silencio, repitió por tercera vez: no tengáis miedo a ser santos. Y entonces nos levantamos todos y dimos un aplauso impresionante. Pero nos dejó claro que quien nos quitamos es el miedo a conocer a Jesús, el miedo a la santidad, el miedo a la entrega, el miedo a seguir al Señor lo que te pida, el miedo a ser cada día un poquito mejor, el miedo a dar eso que te cuesta dar, o a vivir bien las virtudes, o a ser cada día mejor hijo de tus padres, mejor hermano de tus hermanos, mejor amigo de tus amigos. El miedo que podemos tener. Pues no, yo os lo repito, yo os lo digo, y acabo con esto, pues no quiero tampoco alargarme mucho más, pero os lo digo también, aquí tenía muchas cosas, pero da igual. No tengáis miedo a ser santos. Os lo transmito como yo lo recibí del Papa, de San Juan Pablo II, ya santo. Que de verdad metáis en vuestros corazones eso, y cuando os cuesten las cosas, cuando seáis perezosos, cuando notes más el egoísmo, o que la impureza te puede, que el corazón a veces se apega a cosas tontas, pues de verdad, piénsalo. No tengas miedo a darle al Señor eso que te cuesta. Porque Él nunca se deja ganar en generosidad y va a ser más generoso contigo. Si tú no tienes miedo a darle al Señor lo que tienes en tu corazón y a entregar aquello que te cuesta dar. Mira, a mí me impresionó cuando tenía tu edad, conocí por primera vez, entonces hace ya muchos años, el único libro que todavía leíamos, o sea, el libro que teníamos para hacer oración. Ahora tenéis un montón de libros, ¿no? Entonces leíamos todos los días, al centro que yo vea como un libro que era que lo conocerás, que era Camino. Te recomiendo que leas despacito el primer punto, cuando puedas. Un punto que empieza así: que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores del odio, impuros del odio, y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Conocí a un chico que ya es sacerdote, siguió ese camino, que vivía en Rusia en la época comunista. No estaba permitido ningún tipo de libro de religión, ni camino, ni mucho, ni Biblia, ni nada, pero clandestinamente se pasaban libros escritos a máquina, mecanografiados. Entonces no había ordenadores todavía, no se usaban como ahora. Y le pasaron, entre otras cosas, algunos puntos de camino. Le llegó no se sabe cómo. Leyó este punto y se quedó conmovido, porque pensó: esto me lo dice a mí Dios. Yo tengo que ser eso, en un país donde había sembradores impuros del odio, gente que perseguía a la Iglesia y que sigue persiguiendo. Su vida cambió. Aquello lo hizo pensar: en este país yo tengo que ser esto, ser de una vida de amor a los demás. Al cabo de los años pasaron muchas cosas que tampoco viene al cuento ahora. El Señor le llama sacerdote y es sacerdote. Vamos a pedir al Señor y a la Virgen, terminando ya esta oración, que tú también tengas la valentía, eso que te repito con el Papa Juan Pablo II, de decir al Señor: Señor, quítame el miedo a darme. Quítame el miedo a darme. Quítame el miedo a ser cada día un poco mejor. El miedo a la santidad, en el fondo, el miedo a la santidad. Que os propongáis de verdad en vuestros corazones ese salto, es decir, de vuestro corazón para ser cada día un poquito mejor. A la santidad. Os la pide Dios, que es el 3 veces santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.